El aire frío de la noche mexicana calaba hondo, pero la desesperación que oprimía el pecho de Ricardo era aún más gélida. Sus movimientos, habituales en la rutina de prepararse para otro agotador turno de trabajo nocturno, estaban cargados de una pesadez inusual. Cada gesto, desde abrocharse la camisa descolorida hasta ajustarse el cinturón con un agujero extra, era un lamento silencioso ante un futuro cada vez más incierto. En su mente danzaban cifras inalcanzables, montos de deudas acumuladas, el costo exorbitante de un medicamento vital y la imagen frágil de su hijo, Mateo, que dependía de cada gota de ese elixir. La desesperación no era una emoción abstracta para Ricardo. Era una compañera constante, un peso tangible que se negaba a abandonarlo, incluso en la oscuridad previa al amanecer. Cada rincón de su humilde hogar en la Ciudad de México parecía reflejar esa angustia. Cada sombra se alargaba como un recordatorio de sus fracasos. Ricardo, a sus 40 años, era un hombre incansable, un pilar fundamental en su pequeño universo familiar. Su piel curtida por el sol y el esfuerzo diario, sus manos fuertes y callosas, contaban la historia de una vida dedicada al trabajo duro. En su mirada, sin embargo, se percibía una fatiga que iba más allá del cansancio físico. Era la fatiga del alma, agotada por la lucha constante. Su mundo giraba en torno a su esposa, Elena, una mujer de fortaleza silenciosa que compartía su cruz sin quejarse. Y por supuesto, sus 2 hijos, la pequeña Sofía, siempre risueña a pesar de las circunstancias, y Mateo, su primogénito, quien ocupaba un lugar especial y doloroso en sus pensamientos y su corazón. Mateo, ese pequeño ser de 8 años con ojos vivaces, padecía una enfermedad crónica que había convertido la existencia de la familia en una carrera contra el tiempo y la escasez. Vivían en un barrio donde las casas se apiñaban unas contra otras, donde el ruido de la ciudad nunca cesaba y donde la esperanza a menudo era un lujo que pocos podían permitirse. A pesar de las dificultades, Ricardo siempre había encontrado una manera de mantenerse a flote, de proveer lo esencial. Sin embargo, la reciente pérdida de su segundo empleo había sido un golpe devastador, una estocada brutal que había sumergido a la familia en una crisis financiera tan profunda que cada día era una batalla por la supervivencia. El problema no era solamente el pan de cada día, o el alquiler que amenazaba con devorarlos. El verdadero terror residía en la necesidad imperiosa de Mateo. El medicamento específico que su hijo requería era costoso, importado, y su suministro se agotaba rápidamente. Ricardo ya no podía permitírselo, y la fecha límite para el próximo tratamiento se cernía sobre ellos como una guillotina invisible, una sombra helada que prometía arrebatarle lo más preciado. La angustia lo asfixiaba. Se sentía atrapado en una telaraña de deudas y obligaciones, incapaz de respirar sin sentir la presión en su pecho. Recordaba las noches en vela, la voz de Elena intentando consolarlo, aunque sabía que ella también sentía el mismo miedo. Pero él era el hombre de la casa, el proveedor, el que debía encontrar las soluciones, y en ese momento no veía ninguna. La fe, que en otros momentos de su vida le había servido de ancla, ahora se sentía como un barco a la deriva en un mar embravecido. Se preguntaba dónde estaba Dios en medio de su sufrimiento, por qué permitía que su pequeño Mateo padeciera tanto. Estas preguntas sin respuesta solo aumentaban su desesperación, sumiéndolo en un abismo de dudas y resentimiento. La llovizna comenzó a caer suavemente sobre el asfalto mojado de la calle, reflejando las luces tenues de los postes y las farolas.
El sonido monótono de las gotas contra el concreto era un eco de su propia tristeza. Ricardo se dispuso a salir, su mochila al hombro, el peso de su preocupación más grande que el contenido de su morral. Al abrir la puerta, el viento le golpeó el rostro, como si la ciudad misma lo recibiera con un aliento frío de indiferencia. Miró hacia el cielo nublado, implorando en silencio una señal, una ayuda que parecía no llegar nunca. La imagen de Mateo tosiendo, con su rostro pálido y sus pequeños ojos llenos de una mezcla de dolor y confianza hacia él, era lo único que lo mantenía en pie. Esa mirada inocente era su motor y su tortura, el recordatorio constante de su obligación y de su aparente incapacidad. No había tiempo para lamentos. Tenía un turno que cumplir, un trabajo que, aunque ya no era suficiente, era su último bastión contra la ruina total. Cada paso hacia la parada del autobús era un acto de pura voluntad, una marcha forzada contra la corriente de su propia desesperanza. La ciudad, con su incesante ir y venir de vehículos y personas, continuaba su ritmo indiferente, ajena a la tormenta silenciosa que se desataba en el corazón de Ricardo. Mientras se apresuraba bajo la llovizna hacia la parada que prometía llevarlo a otro turno de seguridad monótono y mal pagado, Ricardo sentía la amarga ironía de su existencia. Protegía los bienes de otros mientras los suyos se desmoronaban. Vigilaba la seguridad ajena mientras la de su propia familia pendía de un hilo cada vez más fino. Las calles, normalmente bulliciosas, ahora parecían desiertas, como si el mundo entero se hubiera encogido, dejándolo solo ante la magnitud de su dolor. Su mente repasaba cada conversación, cada promesa rota, cada puerta cerrada. Había llamado a amigos, familiares, conocidos pidiendo ayuda, un préstamo, cualquier cosa que pudiera detener la caída. Las respuestas habían sido variadas. Algunos lamentaron no poder ayudar, otros simplemente no respondieron la llamada. Sentía que había agotado todas las vías posibles, que había tocado fondo. Incluso había vendido algunos objetos de valor sentimental, pequeñas reliquias familiares que le recordaban tiempos mejores. Pero el dinero obtenido había sido una gota en el océano de sus necesidades. La frustración y la impotencia lo consumían, corroyéndolo desde dentro. Se sentía un fracaso, un padre incapaz de proteger a su hijo, un esposo que veía a su esposa desvanecerse bajo el peso de la preocupación. Aún en medio de esta desesperación palpable, Ricardo albergaba, muy en el fondo, una pequeña chispa de esperanza, el deseo inherente a todo ser humano de encontrar una solución, un camino. Él siempre había sido un hombre que, a pesar de las adversidades, buscaba la luz. Esa noche, sin embargo, esa luz parecía estar completamente eclipsada por la densa niebla de su angustia. Si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo cómo la fe puede transformar las vidas más difíciles, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale me gusta a este video y compártelo con aquellos que necesiten un mensaje de esperanza. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias inspiradoras que nos recuerdan que no estamos solos. No te pierdas la continuación de la increíble jornada de Ricardo. Ricardo había agotado cada camino imaginable. Cada puerta que creyó que podría abrirse se había cerrado de golpe ante él. La desesperación se había anidado en su pecho, una sensación fría y constante que no lo abandonaba ni en sus breves momentos de sueño. Había recurrido a sus familiares, aquellos que con el tiempo también habían comenzado a sentir el peso de sus propias cargas y solo pudieron ofrecerle miradas de compasión,
palabras vacías de consuelo y, en el mejor de los casos, pequeños préstamos que se evaporaban al instante ante la urgencia de las facturas médicas. Sus amigos, compañeros de trabajo con quienes solía compartir un café o una cerveza, también habían extendido su mano, pero sus recursos eran aún más limitados que los suyos, y pronto los favores se agotaron, dejando una estela de vergüenza y frustración en el corazón de Ricardo. Vendió todo lo que consideró prescindible: el viejo televisor, que había sido el centro de entretenimiento familiar durante años, las herramientas eléctricas que usaba para pequeños trabajos de carpintería en sus días libres, incluso algunos muebles heredados que tenían un valor sentimental inmenso. Cada objeto que abandonaba su hogar se llevaba consigo una parte de su orgullo, de sus recuerdos, de su identidad como proveedor y protector. El dinero, una entidad esquiva y cruel, nunca era suficiente. Se esfumaba como agua entre los dedos, dejando un vacío aún mayor y una deuda creciente que lo asfixiaba. Esta frustración se transformó en una impotencia lacerante. Por las noches, en la soledad de su cama, junto a Elena, que dormía profundamente, las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Se sentía un fracaso absoluto. ¿Cómo podía un padre fallarle a su hijo de esa manera? ¿Cómo podía no ser capaz de conseguir el dinero para salvar la vida de Mateo? La pregunta resonaba en su cabeza, una tortura constante que lo mantenía despierto, con los ojos fijos en el techo oscuro, imaginando el futuro más sombrío, el que no quería siquiera nombrar. Sentía que le había fallado a su familia, a Elena, quien a pesar de todo se mantenía fuerte a su lado, y a Mateo, cuyo pequeño cuerpo luchaba contra una enfermedad que los consumía a todos lentamente. Una noche, mientras la ciudad se sumergía en un velo gris de llovizna persistente, Ricardo esperaba el autobús en una parada desolada. Las luces de la calle se reflejaban en el asfalto mojado, creando un mosaico de destellos borrosos que se difuminaban con la niebla tenue. Era un escenario que parecía sacado de su propia alma. La llovizna no era fuerte, pero era implacable, y sus gotas frías se pegaban a su piel, calándole los huesos y profundizando la desolación que sentía. El viento helado se colaba por las rendijas de su vieja chamarra, y cada ráfaga le recordaba la precariedad de su situación. Se sentía completamente solo en el mundo. La bulliciosa Ciudad de México, que normalmente bullía con vida y movimiento, esa noche parecía indiferente a su dolor, una entidad gigante y anónima que seguía su rumbo sin percatarse de la existencia de un hombre al borde del abismo. El autobús finalmente llegó, un mamut metálico que chirriaba al detenerse. Ricardo subió, pagó su pasaje y buscó un asiento vacío. El transporte, a esas horas de la noche, estaba semivacío. La mayoría de los pasajeros eran personas como él, obreros nocturnos o empleados que regresaban tarde a casa, todos con sus propias historias de cansancio y lucha. Había un asiento libre junto a la ventana, y se acomodó en él, apoyando la cabeza contra el cristal frío, observando las luces borrosas de la ciudad. Fue entonces cuando lo notó. Un anciano se sentó a su lado. Era un hombre de apariencia sencilla, vestido con ropas humildes, gastadas pero limpias. Su rostro, surcado por profundas arrugas, era el mapa de una vida larga y probablemente dura, pero lo que realmente llamó la atención de Ricardo fue la mirada del anciano. Sus ojos, de un color indefinido, poseían una penetración que parecía ver más allá de la superficie, directamente al alma. Irradiaba una paz inusual,
una serenidad que contrastaba violentamente con la tormenta emocional que rugía dentro de Ricardo. Era como un faro de calma en medio de su propio naufragio. El anciano no dijo nada por un buen tiempo. Simplemente se sentó mirando hacia adelante, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Ricardo sintió una extraña curiosidad, pero estaba demasiado inmerso en su propia miseria para iniciar una conversación. El traqueteo del autobús sobre el asfalto mojado era el único sonido que rompía el silencio. De repente, el anciano giró suavemente la cabeza y miró a Ricardo. Su voz, suave y profunda, resonó en el pequeño espacio que los separaba, haciéndole un nudo en la garganta. Fue una voz cálida, que no juzgaba, que solo ofrecía. «Veo que llevas una carga muy pesada, hijo mío», dijo. Las palabras lo tomaron por sorpresa. Ricardo no había compartido su dolor con nadie en el autobús. No había pronunciado una sola palabra. ¿Cómo podía este extraño saberlo? Una punzada de asombro y quizás un toque de miedo lo recorrieron. El anciano continuó, su mirada fijada en la de Ricardo. Una carga de preocupación y de tristeza. Una carga por tu familia. Sé lo que significa sentir que el mundo se te viene encima. Ricardo se quedó sin habla. Aquellas palabras, dichas por un desconocido en un autobús nocturno, sin que él mismo las hubiera compartido, fueron un bálsamo inesperado, aunque también inquietante. Era como si el anciano hubiera leído su alma, desentrañando sus pensamientos más íntimos y sus miedos más profundos. El anciano, cuya mirada transmitía una serenidad profunda e inquebrantable, inclinó ligeramente la cabeza y con una voz que parecía resonar directamente en el alma de Ricardo, se presentó. «Me llaman Jesús», dijo con una calma que desarmaba cualquier incredulidad inicial. Ricardo parpadeó, sintiendo un escalofrío que no provenía del frío de la noche, sino de la extrañeza y la solemnidad de ese nombre pronunciado por aquel hombre sencillo. El anciano continuó, sin esperar una respuesta, como si conociera de antemano el torbellino de pensamientos que agitaban a Ricardo. «Tu corazón está pesado, hijo, cargado de miedos y deudas. Te preguntas cómo seguir adelante, cómo proteger a los que amas cuando sientes que tus fuerzas flaquean». Ricardo se quedó mudo, incapaz de articular palabra alguna. ¿Cómo podía este extraño saber tanto de él? Su mente, agotada por el día y la desesperación, intentaba encontrar una explicación racional. ¿Era un charlatán? ¿Un visionario? ¿O acaso la privación de sueño y el estrés extremo le estaban jugando una mala pasada, proyectando sus miedos en la figura de aquel anciano? La idea de que el hombre a su lado pudiera ser quien decía ser era, por supuesto, absurda. Sin embargo, la paz que emanaba de él era tan genuina, sus palabras tan directas y llenas de una empatía que trascendía lo humano, que la duda empezó a erosionar su escepticismo. «He caminado este sendero antes, Ricardo», prosiguió Jesús, sus ojos fijos en el horizonte a través de la ventana empañada del autobús. «Conozco el dolor del sacrificio, la angustia de ver sufrir a los inocentes, la soledad de cargar con una cruz que parece demasiado pesada. Entiendo tu desesperación, la preocupación por Mateo, la impotencia ante los números que no cuadran». Hablaba de la fe, no como un dogma rígido o una obligación, sino como un refugio, una luz tenue pero persistente en la oscuridad más profunda. No lo juzgaba por su falta de certeza, sino que le ofrecía consuelo, una mano tendida en medio de su tormenta personal. «Tu fe es más fuerte de lo que crees, Ricardo. Está ahí, palpitando en tu amor por tus hijos, en tu incansable esfuerzo por darles un futuro».
No es una fe de templos y rituales, sino una fe de vida, de resistencia. Ricardo, aunque todavía confundido y abrumado, sintió una punzada de esperanza. Las palabras del anciano no eran las frases vacías que solía escuchar de quienes intentaban ofrecerle consuelo. No había promesas de riqueza instantánea, ni soluciones mágicas que resolvieran sus problemas de la noche a la mañana. En cambio, Jesús le hablaba de una fortaleza interior, de la capacidad humana de resistir y de la presencia divina en medio de la adversidad. Mateo, dijo Jesús, pronunciando el nombre de su hijo con una familiaridad que le heló la sangre a Ricardo. Su salud es tu mayor tormento. Sientes que el mundo se te viene encima porque no puedes comprar su medicina, porque el tiempo se agota. Pero no estás solo en esta lucha, Ricardo. Nunca lo has estado. Ricardo sintió un nudo en la garganta. La emoción, contenida durante tanto tiempo, amenazaba con desbordarse. La dureza que había construido a su alrededor para seguir adelante, para aparentar entereza frente a su esposa e hijos, comenzó a resquebrajarse. La figura de este anciano, emanando una compasión tan pura, rompía todas sus defensas. Finalmente, con la voz apenas un murmullo, Ricardo logró hablar. «Señor, no sé quién es usted, pero tiene razón. Siento que me ahogo. He trabajado sin descanso, he vendido lo poco que tenía. He suplicado ayuda, y aún así no es suficiente. Mateo, él es tan pequeño, tan inocente, y yo no puedo salvarlo. ¿Qué clase de padre soy si no puedo siquiera pagar la medicina de mi propio hijo? La desesperación me corroe el alma. ¿Cómo puedo tener fe cuando la realidad me golpea tan fuerte?» Las últimas palabras salieron en un soplo, llenas de la amargura de la impotencia, de la culpa que sentía por no poder ser el sostén inquebrantable que su familia necesitaba. Las lágrimas, que había jurado no derramar, comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas. No era debilidad, sino la liberación de una carga insoportable, de una soledad que se había vuelto abrumadora. El anciano, Jesús, lo miró con una ternura infinita, sin un rastro de juicio, solo pura comprensión. «No eres débil por sentir dolor, Ricardo. Eres humano, pero tu fe, esa llama que crees extinguida, es la que te ha traído hasta aquí. Es la que te impulsa cada mañana a levantarte y luchar por ellos. Y esa fe, hijo mío, es la que moverá montañas». Ricardo, con el rostro surcado por las lágrimas y la vergüenza de su vulnerabilidad expuesta, no pudo apartar la vista de los ojos del anciano. En ellos no veía reproche, sino un reflejo de su propia humanidad, de sus miedos y sus esperanzas. Sentía una conexión profunda, inexplicable, como si aquel hombre hubiera penetrado en lo más íntimo de su ser, tocando la herida más profunda de su alma. La conversación continuó, cada palabra del anciano como un bálsamo para su espíritu atormentado. Le habló de la importancia de la gratitud incluso en las pruebas, de encontrar la fuerza en el amor que le unía a su familia y de confiar en que la ayuda llegaría de donde menos lo esperaba. La presencia del anciano llenaba el pequeño espacio a su alrededor con una energía tranquilizadora, disipando la oscuridad que había consumido a Ricardo durante semanas. Poco a poco, el frío de la noche y el ruido monótono del autobús se desvanecieron, dejando solo la voz de Jesús y la creciente esperanza en el corazón de Ricardo. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar, liberado de una opresión invisible. Las palabras se suspendieron en el aire del autobús, densas y cargadas de una promesa que parecía desafiar toda lógica. Jesús, con una mirada que abarcaba la más profunda compasión
y una sabiduría milenaria, se inclinó ligeramente hacia Ricardo y pronunció esas frases que quedarían grabadas a fuego en el alma del padre. No temas. La fe que tienes en tu corazón es más grande de lo que crees. Hoy tu hijo será sanado. Cada sílaba resonó no solo en sus oídos, sino en cada fibra de su ser. Una melodía inesperada en medio de la sinfonía de su desesperación. Un torbellino incontrolable de emociones asaltó a Ricardo en ese instante. Primero, el asombro puro y vertiginoso. ¿Había escuchado bien? ¿Sanado? La incredulidad se manifestó como un frío escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Era una broma cruel de su mente agotada? ¿Una ilusión producida por el estrés y la falta de sueño? Intentó buscar una explicación racional, una lógica en las palabras de aquel extraño. Quizás, pensó, el anciano era uno de esos autoproclamados predicadores que ofrecían falsas esperanzas a los vulnerables. Pero la mansedumbre en su voz, la absoluta honestidad en sus ojos desvanecían cualquier atisbo de engaño. Luego, la esperanza, esa chispa que había creído extinta en su corazón, amenazó con encenderse con una fuerza avasalladora. ¿Y si era verdad? ¿Y si, milagrosamente, lo que el hombre decía era posible? El solo pensamiento de la posibilidad de que Mateo pudiera estar bien, de que su pequeño pudiera jugar, reír y crecer sin la sombra constante de la enfermedad, le oprimía el pecho con una emoción tan intensa que casi dolía. Era una esperanza tan frágil, tan ajena a su realidad cotidiana, que se sintió vulnerable al permitirse sentirla. El escepticismo luchaba con esa nueva y poderosa emoción, creando una batalla interna que lo dejó sin aliento. Ricardo parpadeó, sintiendo la necesidad de un ancla, de algo tangible en medio de esa marea de palabras etéreas. Quería preguntar, indagar, exigir una prueba, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Como si hubiera leído sus pensamientos, Jesús extendió su mano, una mano curtida y sabia, hacia Ricardo. No le ofreció un sermón más, ni una explicación elaborada. Simplemente colocó un pequeño objeto en la palma temblorosa de Ricardo. Era un amuleto de madera, sencillo, toscamente tallado, con una calidez inusual al tacto. No tenía inscripciones ni símbolos reconocibles, solo la imperfección de la madera natural. «Esto es un recordatorio de la promesa», le dijo Jesús, su voz suave pero firme. «Llévalo contigo. Permite que te recuerde que la fe es el puente entre lo que crees imposible y la realidad que está por manifestarse». Las palabras eran claras, directas, y se anclaron en lo más profundo del ser de Ricardo, otorgando un peso tangible a lo que hasta ese momento había sido apenas un susurro de esperanza. El amuleto se sintió como una pequeña carga, pero al mismo tiempo un alivio inmenso. Era un objeto, algo que podía sostener, algo real en medio de la irrealidad de su encuentro. En ese preciso instante, el autobús comenzó a reducir su velocidad. Las luces de la calle se hicieron más nítidas a través de la ventanilla empañada, señalando la aproximación a la parada de Ricardo. El trayecto, que normalmente se sentía interminable, había pasado en un parpadeo. Ricardo sintió un escalofrío de urgencia y al mismo tiempo una profunda tristeza. ¿Era este el final de su encuentro? ¿Se desvanecería el anciano tan rápido como había aparecido en su vida? La idea de volver a su rutina sin la presencia tranquilizadora de Jesús le resultaba insoportable, como si una parte esencial de él se fuera a quedar en aquel asiento del autobús. Se preparó para bajar, el amuleto aferrado con fuerza en su mano. Miró a Jesús buscando alguna señal, alguna última palabra,
Pero el anciano simplemente le sonrió con una tranquilidad desarmadora y asintió levemente con la cabeza. Era una sonrisa plena de comprensión, de una paz que trascendía el momento y el lugar. Ricardo se puso de pie, su mente aún procesando la magnitud de lo que acababa de suceder, sus ojos fijos en la figura serena del anciano. Al darse la vuelta para descender del autobús, sintió la necesidad imperiosa de mirar una vez más. Se volvió, pero el asiento a su lado estaba vacío. Jesús ya no estaba. Un momento, un parpadeo, y el anciano había desaparecido. Ricardo escudriñó los asientos cercanos, luego la ventana, pero la figura de Jesús no se encontraba por ninguna parte dentro del autobús. La única explicación era que había descendido. Con el corazón latiendo a 1000, Ricardo bajó del autobús y casi por instinto giró la cabeza para buscarlo entre la pequeña multitud de personas que esperaban o se dispersaban en la parada. La oscuridad de la noche, la llovizna ligera que aún caía y el bullicio de la ciudad se habían tragado al anciano. Su figura se disolvió entre la gente, como si nunca hubiera estado allí, dejando a Ricardo solo en la acera, con el amuleto de madera apretado en su puño, y las palabras, «Hoy tu hijo será sanado», resonando como un eco en el más profundo de sus pensamientos. La realidad de la calle, con sus ruidos y su indiferencia, lo golpeó con fuerza. ¿Fue real? ¿O fue un sueño, una alucinación producto de su desesperación? El amuleto en su mano era el único testigo tangible de aquel encuentro imposible, un pequeño trozo de madera que ahora representaba el peso de una esperanza tan inmensa como aterradora. Ricardo comenzó a caminar hacia su trabajo, cada paso pesado, no solo por el cansancio físico, sino por la carga de la revelación que acababa de vivir. La noche se sentía diferente, el aire más denso, cargado de una expectativa inaudita. Lo que había comenzado como otra noche de miseria y resignación se había transformado de manera inexplicable en el umbral de algo extraordinario. Cada fibra de su ser clamaba por el amanecer, por el momento en que pudiera confirmar o desmentir las increíbles palabras que habían sido pronunciadas en aquel autobús. El reloj de su mente ya contaba las horas para volver a casa y enfrentarse a la verdad de la profecía. Ricardo llegó a su puesto de guardia en la fábrica, las palabras del anciano resonando en cada rincón de su mente. La duda, ese veneno silencioso, intentaba abrirse paso, sembrando semillas de incredulidad. ¿Podía realmente ser cierto lo que había presenciado? ¿Aquel hombre era en verdad Jesús? La fatiga se cernía sobre él como una manta pesada, pero la sensación de la presencia del anciano, de su inquebrantable fe, persistía como un eco cálido en su interior. Ricardo llevó su mano al bolsillo, sintiendo la pequeña pieza de madera que Jesús le había confiado. El amuleto que ahora era un recordatorio tangible de una promesa extraordinaria. Su piel se erizó al tacto, una corriente de esperanza y misterio recorriendo su cuerpo. El turno transcurrió como una sucesión de minutos eternos. Cada sombra que se proyectaba en la oscuridad del almacén parecía albergar una respuesta, cada soplo de viento una señal. Se debatía entre la racionalidad que le dictaba que todo había sido una alucinación producto del estrés y el cansancio, y la abrumadora certeza de que había experimentado algo profundamente real, algo que desafiaba toda lógica. Su mente revisaba una y otra vez cada palabra pronunciada por el anciano, cada inflexión de su voz, la profunda compasión de sus ojos. No había nada en aquel encuentro que sugiriera locura o engaño, solo una verdad simple y poderosa que había tocado su alma.
La espera de la llamada de Elena era una agonía. Imaginaba a Mateo, su pequeño, luchando contra la fiebre, su cuerpo frágil sumido en el malestar. La culpa por no estar a su lado lo carcomía, pero la imagen de Jesús, su sonrisa tranquilizadora, le infundía una extraña calma. El amanecer comenzó a teñir el cielo de grises y rosas cuando el estridente sonido de su teléfono rompió el silencio. El corazón de Ricardo dio un vuelco. Era Elena. La voz de su esposa, generalmente pausada y serena, estaba ahora llena de asombro y una alegría desbordante que apenas podía contener. «Ricardo, no lo vas a creer. Es un milagro. Mateo está bien, completamente bien». Las palabras de Elena se mezclaron con lágrimas de felicidad, tan intensas que por un momento Ricardo no pudo procesar la información. ¿Qué? ¿Cómo que bien? ¿La fiebre? ¿Los dolores? Preguntó Ricardo, su propia voz temblorosa por la incredulidad y una esperanza que ni se atrevía a nombrar. Elena le explicó entre sollozos y risas que Mateo había despertado minutos antes sin fiebre alguna. No solo eso, sino que había pedido su desayuno favorito y estaba correteando por la casa con una energía inusual, como si nunca hubiera estado enfermo. Los síntomas de su misteriosa enfermedad, que habían plagado su pequeña existencia durante meses, habían remitido de forma inexplicable. No había tos, no había el característico cansancio, la palidez había desaparecido, reemplazada por un rubor saludable en sus mejillas. Era como si la enfermedad se hubiera evaporado en la noche, sin dejar rastro de su paso. Ricardo permaneció en silencio, con el auricular pegado a la oreja, sus ojos fijos en el horizonte que prometía un nuevo día. Las palabras de Jesús resonaron en su memoria con una fuerza avasalladora. «Hoy tu hijo será sanado». No había sido una promesa vana, ni una ilusión. Era una realidad palpable, una verdad que se manifestaba en la euforia de Elena al otro lado de la línea. La fe que había sentido en el autobús, tan frágil y recién nacida, se consolidó en ese instante, convirtiéndose en una roca inamovible en su corazón. Elena, recobrando un poco la compostura, le contó que había llamado al médico de Mateo de inmediato. El doctor, un hombre de ciencia acostumbrado a la lógica y las pruebas, había acudido a primera hora. Tras una exhaustiva revisión, su rostro reflejaba una mezcla de perplejidad y asombro. No encontraba explicación médica alguna. Los análisis preliminares que le había hecho arrojaron resultados que desafiaban toda lógica. Las marcas de la enfermedad que siempre estaban presentes, los indicadores que le confirmaban el sufrimiento de Mateo, habían desaparecido. Era una remisión completa, una recuperación total de la que no tenía precedentes en su historial médico ni en su experiencia profesional. Es inexplicable, señora. Desde un punto de vista clínico, no hay forma de justificar esta recuperación tan repentina y completa, había dicho el médico, su voz teñida de asombro. Las palabras de Jesús en el autobús se volvieron una realidad innegable, tangible, milagrosa. Ricardo colgó el teléfono. Una mezcla de lágrimas de alegría y gratitud corría por sus mejillas. Apretó el amuleto de madera en su mano, su corazón desbordado. La desesperación había sido reemplazada por una alegría indescriptible, la incertidumbre por una fe profunda. Había presenciado un verdadero milagro, la prueba irrefutable de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede surgir de los lugares más inesperados, y que la fe, cuando es sincera, puede mover montañas. El mundo de Ricardo había cambiado para siempre en aquel viejo autobús.
El amanecer había desvelado un milagro, y Ricardo, con el corazón desbordado, corrió hacia su casa. Cada paso por las calles aún adormecidas de la Ciudad de México era un eco de la incredulidad y la euforia que lo asaltaban. La imagen de Mateo enfermo, postrado, se desvanecía ante la nueva visión de su hijo sano y lleno de vida. Al llegar a su humilde hogar, la escena que presenció superó cualquier expectativa. Mateo, el pequeño que apenas días antes luchaba por cada aliento, ahora jugaba alegremente con sus juguetes, la risa infantil llenando cada rincón de la casa. Su piel había recuperado el color, sus ojos brillaban con una picardía que Ricardo no veía desde hacía meses. La sonrisa de Elena, aunque marcada por el asombro y el cansancio de una noche sin dormir, era la más hermosa que Ricardo había visto en mucho tiempo. Al verlo entrar, ella corrió a sus brazos y juntos, con Mateo en medio, formaron un abrazo que contenía la gratitud, el alivio y la profunda transformación de un milagro. Las lágrimas corrieron sin control por el rostro de Ricardo, no de tristeza, sino de la más pura alegría, de la abrumadora realidad de una promesa cumplida, de una esperanza que, contra todo pronóstico, había florecido. Ver a Mateo tan vital, tan él mismo, fue la confirmación irrefutable de que lo vivido en el autobús no había sido un sueño febril. Dios había escuchado y Jesús había respondido. Compartir la experiencia con Elena fue un acto de fe en sí mismo. Ricardo le contó cada detalle del encuentro en el autobús. El anciano con la mirada serena, las palabras que penetraron su alma, el amuleto de madera en su mano y la promesa increíble de que Mateo sería sanado. Elena escuchó con una mezcla de incredulidad y asombro. Inicialmente escéptica, su mente racional luchaba por aceptar un relato tan extraordinario. Pero, ¿cómo podría negar la evidencia tangible de la salud de su hijo? El doctor había confirmado lo inexplicable, una remisión completa sin explicación médica, un cambio radical de un día para otro. La sonrisa en el rostro de Mateo, su energía desbordante, eran los testimonios más poderosos. Poco a poco, la incredulidad de Elena se transformó en una aceptación maravillada, en una fe renovada que se entrelazaba con la de su esposo. Juntos, se arrodillaron, no en súplica, sino en un profundo agradecimiento. En los días siguientes, Ricardo se sintió impulsado por una necesidad imperiosa de encontrar al anciano. Cada noche, antes de su turno de guardia, regresaba a la parada de autobús, incluso si no tenía que tomarlo. Se sentaba en el mismo asiento, escudriñaba cada rostro que subía y bajaba, buscando esa mirada penetrante, esa sonrisa tranquilizadora. Pero Jesús no volvió a aparecer. La figura se había disuelto en el misterio, dejando solo el recuerdo vívido de su presencia y un halo de santidad alrededor de aquel encuentro. La ausencia del anciano no disminuyó la certeza del milagro, sino que la intensificó. Se convirtió en una especie de validación. Jesús no estaba allí para ser adorado de una forma terrenal, sino para cumplir su propósito y desvanecerse, dejando la fe como el verdadero legado. El misterio de su partida solo profundizaba la huella que había dejado en el corazón de Ricardo. Mientras tanto, el amuleto de madera que Jesús le había entregado se convirtió en un símbolo tangible, un ancla material de la fe inquebrantable y la promesa cumplida. Ricardo lo llevaba consigo a todas partes, sintiendo su peso ligero en su bolsillo como un recordatorio constante de que no estaba solo, de que la esperanza era real y de que los milagros podían ocurrir en los lugares más inesperados. No era un objeto de superstición,
sino un tótem de su experiencia personal con lo divino, una confirmación silenciosa de que la fe realmente movía montañas. Cada vez que lo tocaba, sentía una ola de gratitud, una reafirmación de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza y la ayuda estaban siempre al alcance. La vida de Ricardo había cambiado para siempre. Ya no era solo el padre agobiado por las deudas y la enfermedad. Era un testigo de un milagro, de una intervención divina que había reescrito el destino de su familia. El amor por Mateo y el agradecimiento por su recuperación se mezclaban con una profunda reverencia por aquel encuentro en el autobús. La rutina diaria, el trabajo, las pequeñas preocupaciones adquirieron una nueva perspectiva. Todo parecía estar envuelto en un manto de gratitud. Ricardo ahora miraba a su esposa e hijos con una intensidad diferente, valorando cada instante, cada risa, cada pequeño gesto de amor. La vida, con todas sus complejidades, había sido restaurada, no solo para Mateo, sino para toda la familia. El milagro de Mateo se convirtió en la piedra angular de su existencia. Aunque el anciano no regresó, su mensaje resonaba en cada amanecer, en cada tarde, en cada noche estrellada. Ricardo había encontrado a Jesús, no en un templo imponente ni en un sermón elaborado, sino en un autobús ruidoso en medio de su desesperación, bajo la lluvia incesante de la Ciudad de México. Y ese encuentro, tan personal y profundo, había transformado no solo la salud de su hijo, sino la esencia misma de su espíritu. La fe ya no era un concepto abstracto. Era una experiencia viva, un testimonio irrefutable, un camino que se había abierto ante él. El futuro, aunque incierto, ahora se veía a través de los ojos de la esperanza, guiado por la promesa de que la fe, por pequeña que fuera, era suficiente para iluminar el sendero más oscuro. A pesar de la milagrosa sanación de Mateo, que había traído una luz inesperada y una alegría inmensa a la casa de Ricardo, la cruda realidad económica persistía, lanzando su sombra sobre la renovada esperanza. El alivio por la salud de su hijo era inconmensurable, un regalo divino que trascendía cualquier dificultad material, pero la ausencia de las facturas médicas del medicamento de Mateo no había borrado por completo las deudas acumuladas durante meses de angustia y desesperación. Los préstamos de familiares y amigos, las tarjetas de crédito al límite y los gastos básicos del día a día seguían siendo un peso considerable sobre los hombros de Ricardo. La alegría de ver a Mateo correr y jugar sin rastros de su enfermedad se mezclaba con la preocupación constante por cómo llevar el pan a la mesa y mantener el poco techo que les quedaba. La vida había dado un giro extraordinario, pero los desafíos mundanos no habían desaparecido. Sin embargo, el encuentro con Jesús en el autobús había forjado en Ricardo una nueva perspectiva, una inquebrantable determinación que lo impulsaba hacia adelante. Ya no se sentía abrumado por la desesperación. En su lugar, una fe profunda y una resiliencia inusual habían echado raíces en su corazón. Las palabras del anciano, su mirada llena de compasión y la promesa cumplida con la sanación de Mateo, resonaban en su mente como un mantra. Abordó sus problemas económicos con una mente más abierta y optimista, buscando soluciones donde antes solo veía callejones sin salida. La preocupación seguía presente, sí, pero ya no lo paralizaba. Ahora era un motor, una motivación para encontrar un camino, una forma de honrar el milagro que había recibido. Ricardo comenzó a ver cada obstáculo no como un impedimento, sino como una oportunidad para demostrar la fuerza de su fe. Esta nueva actitud proactiva lo llevó a explorar avenues,
que antes hubiera descartado por temor o por falta de confianza. A través de conexiones que en el pasado había desdeñado o ni siquiera había considerado por parecer insignificantes o distantes, Ricardo encontró una oportunidad laboral que parecía caída del cielo. Un antiguo compañero de escuela que había perdido de vista hace años, con quien se topó por pura casualidad en una tienda de abarrotes, resultó ser el gerente de una pequeña empresa de logística que buscaba personal confiable. La conversación casual derivó en una entrevista, y la pasión y la renovada energía de Ricardo, combinadas con su historial de trabajador incansable, le abrieron las puertas a un puesto de supervisor. Este empleo no solo ofrecía una remuneración significativamente mejor que la de guardia de seguridad, sino también turnos que le permitían pasar más tiempo con su familia. La capacidad de saldar sus deudas, aunque poco a poco, dejó de ser un sueño inalcanzable para convertirse en una meta tangible y sobre todo alcanzable. Cada pago, cada abono a las tarjetas o a los préstamos era un pequeño triunfo, una confirmación de que la fe, combinada con el esfuerzo, podía mover montañas, no solo en la salud, sino también en las finanzas. La historia del milagro de Mateo no tardó en difundirse por el pequeño barrio, como una chispa que enciende un fuego en la oscuridad. Al principio fue un murmullo, luego una conversación en los mercados y en las iglesias, y finalmente un testimonio poderoso que inspiró a otros a aferrarse a la esperanza. La gente del barrio, que ya conocía la lucha de Ricardo y Elena con la enfermedad de su hijo, no podía sino maravillarse ante la inexplicable recuperación de Mateo. La comunidad, históricamente unida en la adversidad, se volcó en apoyo a la familia. No solo ofrecieron palabras de aliento y oraciones, sino también gestos concretos de solidaridad. Vecinos trajeron comida, ofrecieron ayuda con reparaciones menores en la humilde casa de Ricardo, y algunos incluso contribuyeron con pequeñas sumas de dinero, sin que Ricardo lo pidiera, simplemente por el deseo de ayudar y celebrar el milagro. Este apoyo no solo alivió parte de la carga económica, sino que también fortaleció el espíritu de la familia, recordándoles que no estaban solos en su viaje. La fe de Ricardo se convirtió en un faro para muchos, una prueba viviente de que la intervención divina era posible, de que la esperanza podía resurgir incluso cuando todo parecía perdido. La historia de Mateo y el misterioso anciano del autobús se convirtió en una leyenda local, un cuento que se contaba de boca en boca, infundiendo un sentido de asombro y reverencia por lo inexplicable. La comunidad se unió en torno a la familia de Ricardo, demostrando el poder transformador de la fe, la solidaridad humana y el profundo impacto que un solo acto de compasión, ya sea humano o divino, podía tener en la vida de muchos. Ricardo, Elena y sus hijos se convirtieron en un símbolo de esperanza, un recordatorio viviente de que los milagros todavía sucedían, y que la bondad y la compasión, cuando se extienden, pueden crear un círculo virtuoso de apoyo y comunidad. La vida seguía siendo un desafío, pero ahora estaba impregnada de un propósito y una fe renovada. La familia de Ricardo, aunque no exenta de los desafíos inherentes a la vida, encontró gradualmente su camino hacia una estabilidad duradera y una paz que antes parecía inalcanzable. La salud de Mateo se mantuvo robusta, un testimonio viviente del milagro que había presenciado Ricardo y un faro de esperanza para todos los que conocían su historia. Ya no era un niño frágil, sino uno lleno de vitalidad, cuya risa resonaba por la humilde casa,
llenándola de una alegría que ahuyentaba las sombras del pasado. Ricardo, por su parte, logró proveer para los suyos con una dignidad renovada y un propósito inquebrantable. Las deudas que una vez lo habían asfixiado fueron saldadas poco a poco, no sin esfuerzo, pero con una fe que hacía ligero el peso de cada carga. Aquel empleo mejor remunerado que había conseguido, gracias a la cadena de favores y conexiones inesperadas, se convirtió en el cimiento de su nueva prosperidad. Una prosperidad que no solo era económica, sino también espiritual. Ricardo nunca olvidó aquel encuentro transformador en el autobús. Cada detalle, la lluvia, el olor a humedad, la mirada serena del anciano, sus palabras precisas y llenas de compasión permanecían grabados en su memoria como un tesoro invaluable. La experiencia no solo había salvado la vida de su hijo, sino que había reestructurado por completo su propia existencia, enseñándole el poder trascendente de la fe, la tenacidad de la esperanza y la infinita fuerza del amor incondicional. Había aprendido, de la manera más profunda y personal, que la ayuda puede venir de los lugares más inesperados, a menudo disfrazada de simplicidad, y que la fe, incluso cuando parece pequeña como una semilla de mostaza, tiene la capacidad de mover montañas, de transformar lo imposible en realidad. La vida de Ricardo se convirtió en una constante lección de gratitud y resiliencia, transmitiendo a sus hijos no solo seguridad material, sino también un legado de valores y una profunda creencia en lo divino. La historia de Ricardo, la de Mateo y el anciano del autobús se convirtió en un testimonio vivo y palpable de esperanza para toda su comunidad. Se contaba en los mercados, en las reuniones familiares, en los bancos del parque, inspirando a vecinos y conocidos. Era una parábola moderna, un recordatorio conmovedor de que, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, cuando todo parece perdido y la noche es más profunda, la luz de la fe puede surgir para guiar el camino. Aquel milagro no solo había impactado a una familia, sino que había tejido una red de solidaridad y creencia, demostrando que la fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza vibrante que se manifiesta en la vida cotidiana. La comunidad, antes quizás apática ante los sufrimientos ajenos, ahora compartía una chispa de ese asombro, un sentido colectivo de que algo extraordinario era posible. El amuleto de madera que Jesús le había dado, ahora gastado por el constante roce en su bolsillo, seguía siendo el ancla tangible de todo lo vivido, un recordatorio silencioso pero potente de la promesa cumplida y la presencia divina. Lo miraba a menudo, y en cada ocasión una oleada de paz y gratitud lo invadía. Ya no era un hombre desesperado, sino un hombre con propósito, cuya fe se había convertido en su brújula. La casa de Ricardo, aunque seguía siendo modesta, irradiaba ahora una calidez y una luz que antes no poseía, un reflejo de la transformación interior de sus habitantes. Mateo crecía sano y feliz, ajeno a la magnitud del milagro que lo rodeaba, pero viviendo la plenitud de una segunda oportunidad. Así, la historia de Ricardo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia jornada, sobre esos momentos de desesperación en los que sentimos que el mundo se nos viene encima. Nos pide recordar que la esperanza nunca se apaga por completo y que los milagros a menudo se presentan de las formas más humildes e inesperadas. Nos enseña que la fe no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de creer, a pesar de ellas, de aferrarse a la posibilidad de que algo más grande está en juego. La vida de Ricardo y su familia, marcada por el dolor y luego por la redención,
se erige como una prueba de que incluso en los confines de un autobús urbano, la divinidad puede manifestarse y cambiarlo todo. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado a mantener la fe, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos que elevan el espíritu y nos recuerdan el poder de lo extraordinario en lo ordinario. Dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos y familiares para que la luz de esta esperanza se extienda a muchos más. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que fue lo más impactante de la experiencia de Ricardo? ¿Has vivido tú un encuentro inesperado que cambió tu perspectiva? Tu historia también puede ser una fuente de inspiración. Y no te vayas, porque tenemos muchas más historias preparadas para ti. Te esperamos en nuestro próximo video.